Muy buenas noches para todas las personas que tienen la oportunidad de ingresar al YouTube de mi canal y también a todos los creyentes que eh, han tenido también la oportunidad de mirar este video y los diferentes videos que he podido grabar de uno de los mensajes muy importantes y de uno de los mensajes escatológicos que hemos venido tratando en los videos anteriores, que se lo conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Justamente en los videos anteriores veníamos tratando este tema muy importante porque es un tema muy polémico, este tema que realmente prácticamente ha traído un, un, un sinnúmero de retos para los diferentes creyentes, para las diferentes personas que han tenido la oportunidad de conocer este mensaje escatológico, porque ha sido un tema muy debatido, un tema que ha sido de interés mundial, porque no solamente los medios de comunicación como es la radio y la televisión y también los celulares han manifestado de que se va a manifestar este acontecimiento tan maravilloso para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo en este mundo. En este día nos encontramos justamente una noche del 17 de abril del 2018. Este es el cuarto video que he preparado para darle la continuidad justamente a, al segundo acontecimiento que está relatado como señal y que está registrado en mi libro que se llama Película del Futuro, y es justamente la guerra de Rusia en contra de Israel. Es una guerra que justamente está prácticamente armándose como una especie de rompecabezas, porque inclusive nosotros en estos últimos días nosotros hemos sido testigos de cómo por justamente el problema que se está manifestando en el Medio Oriente con respecto a Siria, cómo vemos que se están haciendo alianzas por medio de Oriente y por medio de Occidente. Por ejemplo, en este caso, por medio de Oriente se están uniendo justamente las naciones más importantes que van a introducirse más adelante, como es la nación de Rusia, como es la nación de Irán y la nación de Turquía. Justamente hace aproximadamente unos 15 días atrás, estos tres presidentes de estas tres naciones entraron como una especie de un acuerdo político para tratar la problemática de la civil que se encuentra en Siria. Y también vemos en estos últimos días, justamente como aproximadamente hace unos 2 o 3 días atrás, como vemos también que naciones de Occidente, como es Estados Unidos, como es Francia y como es Reino Unido, eh, invadieron con misiles Tomahawk a las ciudades de Siria para destruir bases militares que eh, justamente esas bases militares eran utilizadas para tratar de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, nosotros vemos cómo en estos últimos días estos acontecimientos van tomando forma, van tomando cuerpo. Es como un rompecabezas que se va armando en el calendario profético de lo que nosotros le conocimos como el fin de los días o como el tiempo del fin. Déjenme darle unas noticias para todos los que están mirando este video. El fin se acerca de una forma impresionante, de una forma apresurada para todos los habitantes de la tierra. Y justamente no es porque yo quiera manifestarlo de esa manera, sino que está escrito en la palabra de Dios, y por eso vamos a tomar el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo
1, 2 y 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Es un, es un, es un aviso muy importante para el mundo, porque nosotros vemos cómo el profeta Ezequiel, que prácticamente eh, en sus escritos fue manifestado exactamente hace 2750 años atrás. Y como vemos ahora que este acontecimiento que nosotros le vemos como la guerra de Rusia en contra de Israel, se va cumpliendo poco a poco y cómo en el escenario mundial se va armando como un rompecabezas y todas las naciones se van aliando conforme está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros manifestamos que se acerca a una velocidad impresionante el fin de esta tierra. Es un aviso urgente para todo, no solamente para la iglesia, para los creyentes, sino para todos los miembros que vivimos en este mundo y que es un poco preocupante porque muchos seres humanos que caminamos por esta tierra no tenemos ni la más mínima idea de todos los acontecimientos que se van a manifestar. Y son acontecimientos que sirven como señales y que sirven también como advertencia para que el mundo prácticamente se arrepienta de todas sus maldades, de todos sus pecados y puedan escoger los caminos de salvación y la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo para que puedan escoger la vida eterna. En este día nosotros estamos tratando este segundo acontecimiento, este segundo acontecimiento que está registrado como señal y que después de que se acabe una de las más grandes señales, que es justamente esta última generación que comenzó a partir del 14 de mayo de 1948, cuando justamente todo el pueblo de Israel que estaban esparcidos entre todas las naciones regresaron de una forma impresionante y se establecieron en Israel como una nación libre e independiente con su capital, Jerusalén. Desde ahí parte esta última generación, así como Jesús lo manifestó en la parábola de Mateo, del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 34, donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra todo esto encierra algunos acontecimientos a partir de que se termine esta última generación que justamente culmina el 14 de mayo del 2018. Estamos a punto de que se termine esta última generación y es una de las más grandes señales que nos avisa que justamente cuando se termine esta señal, nosotros entraremos a un segundo acontecimiento que está registrado en la Biblia, que es la guerra de Rusia en contra de Israel. Es impresionante, es maravilloso cómo en el escenario profético se va armando y se van manifestando todos los acontecimientos como un verdadero rompecabezas para que la palabra de Dios se cumpla en forma perfecta. En este día, continuando con el relato, así como lo manifestaba en el video anterior, que justamente no solo, no solo como lo relataba al final del video anterior, sino que nosotros somos fieles testigos de cómo en estos últimos días Rusia, de una forma impresionante, se unió con Turquía, se unió con Irán para tratar la problemática de Siria.
y cómo sabemos que la palabra está escrita, que el que manejará en estos últimos días al Medio Oriente prácticamente gobernará el mundo. Entonces, eh, ¿cómo sabemos, cómo podemos manifestar que justamente que lo que nosotros decimos es una gran verdad? ¿Cómo podemos decir que todo lo que, este conocimiento que estamos relatando en este video eh, puede, puede ser cierto? Vamos a leer uno de los libros muy importantes donde hace miles de años atrás también el profeta Jeremías manifiesta de forma perfecta cómo en estos últimos días se iba a manifestar justamente la destrucción de Siria y con una de las ciudades muy importantes que están registradas en la Biblia como su capital de Siria, que es la capital de Siria, que es la capital de Damasco, perdón. Y cómo la palabra de Dios dice que cuando veamos la destrucción de Siria y la capital de Damasco, nosotros podemos ver que toda la palabra que está escrita se cumple así como Dios lo ha determinado. Por eso, y yéndonos al libro de Jeremías, nosotros vamos a ir a estudiar paso a paso este acontecimiento que nosotros inclusive somos testigos y que nuestros ojos han podido percibir en estos últimos días cómo las naciones, tanto del Medio Oriente y las naciones de Occidente, han intervenido de una forma impresionante para tratar la problemática de Siria por el ataque químico que utilizó el presidente Bashar al-Assad hace algunos días atrás, y cómo por ese afán de apoderarse de justamente del problema político que está viviendo Siria, han tratado de utilizar misiles Tomahawk, no solamente las naciones de Occidente, sino también las naciones de Oriente Medio. Y es preocupante cómo se va cumpliendo la palabra de Dios, porque en vez de tratar el problema político que existe en Siria, se va agravando así como está escrito y se va cumpliendo toda la palabra de Dios en forma perfecta. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Jeremías, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. El versículo 12: y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El versículo 13: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros de alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Ahora, nosotros para poder entender este texto, nosotros vamos a ir poco a poco, versículo a versículo, para poder entender qué justamente quiso decir Jeremías en estos versículos y cómo en el calendario y cómo en el acontecimiento profético y en el escenario mundial se está cumpliendo exactamente así como está escrito en el libro de Jeremías. Dice:
la palabra de Jehová vino a mí, o sea, a Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Es una visión. Y dije, veo una vara de almendro. Esta vara de almendro es una representación simbólica, pero justamente Dios el Padre le dice, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro. La palabra apresurar quiere decir que, que justamente Dios aprisa hará que su palabra se cumpla así como está escrito y de una velocidad impresionante. No habrá demora, dice. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, para que se cumpla todo lo que está escrito. Vino a mí, el versículo 13 dice, vino a mí la palabra de Jehová y por segunda vez dice, diciendo, ¿qué ves tú? O sea, a Jeremías. Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Esta olla que hierve justamente es una olla que prácticamente en forma representativa representa justamente a las naciones del norte, porque el versículo 13 y 14 lo aclara, lo manifiesta. Dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Es de una forma impresionante, dice, cómo Jehová explica, dice, del norte, justamente del norte, donde está ubicado el pueblo de Israel, dice, de ahí se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Dice, ¿por qué? Aquí hay un punto importante justamente en el versículo 15, y yo voy a leer despacio este versículo para que ustedes puedan captar el mensaje, como aquí explica Dios el Padre, que es Jehová, dice, porque he aquí que yo convoco a todas las familias. Aquí es muy importante, porque aquí habla de unas familias, de las familias, dice, de los reinos del norte. Ahora, ¿cuáles son estas familias de los reinos del norte? Justamente, todos estos reinos que habla aquí la palabra de Dios, son reinos que están ubicados al norte de Israel. Y por eso nosotros podemos entender que se trata de algunas naciones que se juntarán al fin de los días, o sea, cuando se acabe esta última generación, que es el 14 de mayo del 2018, y a partir de que se acabe esta última generación, viene la guerra de Rusia en contra de Israel, uniéndose todas estas familias de todas las naciones, de los reinos del norte, que son naciones que conforman el cuadro profético para que se cumpla la palabra de Dios, y son naciones que se encuentran al norte de Israel. Exactamente son la nación de Siria, porque de ahí es como un vórtice, donde nace el problema y que es utilizado como un vórtice. Vórtice significa como una especie de imán que atrae al metal. Este imán representa la nación de Siria. Que Siria, por el problema de esta guerra civil que se está manifestando en este país, está atrayendo a las naciones de Oriente y de Occidente para que cualquiera de estos continentes que puedan ejercer poder justamente en la tierra de Siria pueda controlar todo el Oriente Medio. Entonces, estas naciones del norte que habla aquí la palabra de Dios se refiere a la nación de Siria, se refiere a la nación de Turquía, se refiere
a la nación de Irán y se refiere a la nación de Rusia. Todas estas son las familias de estos reinos del norte que le declararán la guerra a Israel, y por eso nosotros hablamos de acuerdo a lo que está escrito de forma profética y cómo se va a ir cumpliendo poco a poco la palabra de Dios, así como está escrito. Es por eso que yo hablo con bastante certeza, y justamente yo he utilizado desde el primer video que yo comencé a relatar este acontecimiento muy importante que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. He venido explicando paso a paso cómo se van a ir manifestando todos estos acontecimientos que lo estamos viendo ante nuestros ojos y que se van a cumplir así como están escritos. Por eso, antes que venga este día importante que nosotros le conocemos como el Día del Señor, justamente estas naciones que están ubicadas al norte de Israel y que la palabra de Dios aquí la conocen, dice, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. Aquí habla de algunos reinos, no habla solamente de un solo reino, no habla solamente de Siria, sino que también habla de algunos reinos. Entonces, no solamente habla de Siria, sino que también está hablando de Irak, está hablando de Irán, está hablando de Líbano, que el Líbano es una pequeña región que está apoyando al gobierno de Siria y a todos los asentamientos palestinos que justamente se encuentran en la Franja de Gaza. Todas estas naciones, a su debido tiempo, se juntarán conjuntamente con un reino del norte que es sumamente grande, que es sumamente poderoso y que prácticamente cumple de forma perfecta que el acontecimiento profético que es la nación de Rusia. Está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 38, cómo poco a poco se va armando este rompecabezas, cómo se va armando el escenario mundial para que la profecía de esta guerra, que se la conoce en el campo bíblico como la guerra de Gog y Magog, se cumpla de forma perfecta. Entonces, todo esto le voy explicando paso por paso para que ustedes puedan comprender que todos estos acontecimientos que yo les estoy relatando se van a manifestar antes de que se venga un evento muy conocido en el campo profético y está registrado en la Biblia, que se lo conoce como el Día del Señor. Muchos hermanos de los que yo he tenido la oportunidad de conversar, hemos entrado a un diálogo profundo y muchos de ellos se han hecho la pregunta, dice, pero ¿tú crees que la guerra de Rusia será después, dice, del arrebatamiento de la iglesia? ¿O para cuándo es que está escrito este acontecimiento que se va a manifestar? Porque sabemos que se va a cumplir, pero no se sabe, como muchos de los hermanos dicen, no se sabe a ciencia cierta para qué tiempo es. Pero la palabra de Dios, yo les digo, pero la palabra de Dios lo dice muy claro, que justamente cuando se vaya a manifestar el día del Señor, vendrán dos acontecimientos casi juntos. Exactamente cuando venga el día del Señor, se va a manifestar dos acontecimientos casi juntos. El acontecimiento que yo les estoy relatando, que es este segundo acontecimiento, que es la guerra de Rusia en contra de Israel. Cuando Rusia lo tenga rodeado a Israel con todas las naciones que se le juntarán para declararle la guerra a Israel, que por cierto son las naciones prácticamente de un cierto porcentaje de naciones musulmanas, como son Sudán y Etiopía, Libia, se le juntará
Irán, se le juntará Turquía, se le juntará eh, eh, a Rusia, todas estas naciones, y prácticamente es el segundo acontecimiento que cuando todas estas naciones dice que vendrán como nube para cubrir la tierra, o sea, lo rodearán al pueblo de Israel. Justamente cuando lo tengan rodeado para destruirlo como nación, se manifiesta un tercer acontecimiento que está registrado como señal, y justamente es en ese acontecimiento se manifiesta el día del Señor. Entonces, no quiero explicarles en este momento el tercer acontecimiento, porque al momento de mezclar el segundo acontecimiento con el tercer acontecimiento, prácticamente se hiciera como una especie de champú. Y a mí lo que me interesa es que tanto usted como yo vayamos poco a poco, de acuerdo a la palabra, vayamos conociendo todos los acontecimientos que se van a cumplir de forma cronológica, de forma consecutiva. O sea, esto va a pasar en este acontecimiento va a pasar como primera señal que justamente yo les manifestaba, que era esta última generación que nació el 14 de mayo de 1948 y que esta última generación es exactamente de 70 años y se termina el 14 de mayo del 2018. Cuando se cumpla esa señal, ese acontecimiento que está registrado como señal, entonces de ahí se manifestará el segundo acontecimiento, que es la guerra de Rusia en contra de Israel. O sea, tiene que venirse cumpliendo de forma cronológica, de forma consecutiva, paso a paso, así como está escrito en la Biblia. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos ir de acuerdo a los acontecimientos mundiales, debemos ir caminando de acuerdo al camino profético. Conforme se van manifestando los acontecimientos, nosotros vamos caminando a paso seguro. Porque todos esos acontecimientos que estamos en este momento escuchando nos llevarán directamente a este evento maravilloso que se lo conoce como el Día del Señor, y cuando se manifieste este acontecimiento que se lo conoce como el Día del Señor, ahí se manifestará el arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero dejarles con esta inquietud para que nosotros tengamos expectativa para el siguiente video que nosotros vamos a tener un espacio para poder grabar el siguiente video y poder ir explicando poco a poco todos los acontecimientos que están por venir. Continuando con el relato prácticamente de la guerra de Rusia en contra de Israel. Esta guerra es una guerra que traerá, explico, como un vórtice. ¿Por qué? Porque Rusia, con su afán de poder, de tratar de apoderarse del problema que está atravesando Siria para aprovecharse del petróleo que existe en el Medio Oriente, no solamente del petróleo, sino de la riqueza mineral que existe en el Medio Oriente, prácticamente se empeñará, dice que estará por encima de todo lo que está por venir para él poder tratar de liderar su poderío político, económico y social. Entonces, pero hay
así como lo explica la palabra de Dios, dice que Dios le ha puesto en sus mandíbulas, dice, le ha puesto como una especie de freno, porque así nosotros, cuando nosotros manejábamos los caballos, prácticamente le poníamos como una especie de, de freno, es como un fierro que se le mete en sus mandíbulas del caballo para nosotros poder dirigir al animal. Asimismo, eh, Dios el Padre utiliza este mensaje representativo para manifestar que Rusia no va a tener la libertad especial que él quería tener, porque va a haber ese freno que lo va a sujetar, y este freno es exactamente la nación de Occidente, que es Estados Unidos. Nosotros vemos cómo en estos últimos días, por las decisiones del presidente de Estados Unidos, de Trump, de Donald Trump, nosotros vemos cómo por encima de la decisión del presidente de Rusia, atacó bases militares sirias justamente por el ataque químico que utilizó el presidente de Siria en contra de su propio pueblo. Entonces, ¿cómo vemos que hay una especie de freno que lo sujeta prácticamente al presidente de Rusia? Pero la palabra de Dios dice que este freno será quitado. Solo tendrá un tiempo que ejercerá su poder el presidente de los Estados Unidos. Pero más adelante, Rusia dice que inclusive hará temblar al mundo. Dice que tendrá que no solamente que tendrá más adelante, sino que tiene un poder bélico, un sistema tecnológico en armamento, no solamente balístico, sino también nuclear, y de alcance mundial, que trastorna inclusive la mente de todo ser humano, porque no podrán comprender tanto poder que tiene este país, que se ha levantado en estos últimos días como el país que hará temblar a todas las naciones de la tierra. Así está escrito en su palabra. Inclusive en el libro de Joel, vamos a entrar al libro de Joel para que sea el mismo profeta Joel quien manifieste paso a paso, de acuerdo a la lectura que nosotros vayamos utilizando, para conocer qué dice el libro de Joel. El libro de Joel. El libro de Joel. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Joel. Capítulo 2, versículo 1. No encuentro a Sofonía. No lo encuentro a Joel. Joel. Bueno, es interesante cómo nosotros tenemos que ir de acuerdo a la profecía bíblica. Tenemos que ir justamente escudriñando la palabra de Dios para que nosotros estemos seguros de lo que se está narrando en este video, para que nosotros ni siquiera tengamos ningún tipo de duda que lo que se dice aquí es a lo mejor conocimiento de hombre, sino que nosotros estemos totalmente convencidos de que todo lo que se lee es palabra de Dios. Dice capítulo 2 del libro de Joel, versículo 1, 2 y 3. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra,
como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3. Delante de él, o sea, de este pueblo grande y fuerte, dice, delante de él consumirá fuego. Tendrá un poder nuclear impresionante este pueblo. Lo que leímos anteriormente en el libro de Jeremías, que es la nación del norte. De todos los 5 naciones que yo relaté, que es Siria, que es el Líbano, que es Irak, Irán y Turquía, ninguna de estas naciones tiene el poderío impresionante como es la nación de Rusia. La nación de Rusia inclusive tiene un sistema tecnológico nuclear que hará temblar, dice aquí, dice la palabra de Dios, dice a todas las naciones de la tierra. Esta es la única nación del reino del norte que tiene el poderío militar y el poderío atómico. Dice que hará temblar a todas las naciones de la tierra. Es impresionante cómo inclusive la palabra de Dios mismo lo manifiesta. Para que ustedes puedan ver que no son mis propias palabras, sino que está escrito mismo en la Biblia y que nosotros vamos a ir desglosando y vamos a ir entendiendo por qué nos referimos a esta nación del norte. Dice, toca trompeta en Sión. O sea, es una trompeta de anuncio que se va a manifestar sobre el pueblo de Israel, sobre este pleito importante que está escrito inclusive en el libro de Isaías 34:8 dice, este es día de venganza, día de retribución, dice sobre el pleito de Sión, hay un pleito. Todo lo que se está manifestando en el Medio Oriente es un pleito porque el pueblo de Israel prácticamente quiere reconstruir el tercer templo judío, pero el pueblo palestino, que es un pueblo totalmente hermano del pueblo de Israel, como no tienen nación, ellos están tratando de que la Organización Mundial de las Naciones Unidas lo reconozca al pueblo palestino como una nación libre e independiente, así como lo fue Israel, también con su capital Jerusalén. Entonces ahí es el conflicto prácticamente que se está manifestando en el Medio Oriente, que se lo conoce como el pleito de Sión. Entonces dice, tocad trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen, dice. La palabra es muy clara y también es muy fuerte. Dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene. La palabra viene quiere decir que se acerca. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Ahora, ¿qué se refiere en este capítulo y en los diferentes capítulos de los diferentes libros proféticos que están escritos? Dice, viene el día de Jehová, se acerca el día de Jehová. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué significa el día de Jehová? Así como los profetas le llamaban en el Antiguo Testamento a este evento, el día de Jehová. Vuelta, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le conocía como el día del Señor, pero es un mismo evento, tanto el día del Señor como el día de Jehová es el mismo acontecimiento. Pero le llamaron en las diferentes etapas de tiempo. El apóstol Pablo le llamó en el Nuevo Testamento le llamó el día del Señor. Vuelta a los profetas en el Antiguo Testamento le llamaron el día de Jehová. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué significa el día de Jehová? Déjenme decirles, hermanos, explicándoles este significado especial. El día de Jehová no es un día de 24 horas. El día de Jehová es un espacio de tiempo que ocupa en la línea del tiempo. O sea, el día de Jehová
Porque muchos pensamos que el día de Jehová es un día de 24 horas. Prácticamente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento divino de Dios, el día de Jehová no se manifiesta por un día de 24 horas. El día de Jehová es un espacio de tiempo que ocupa en la línea del tiempo, o sea, en el tiempo del fin. Y este espacio de tiempo tiene dos etapas en la línea del tiempo. Tiene el día de Jehová en su etapa inicial, o el día del Señor en su etapa inicial, y el día de Jehová o el día del Señor en su etapa final. El día de Jehová o el día del Señor en su etapa inicial comienza con el arrebatamiento de la iglesia, y el día de Jehová o el día del Señor en su etapa final termina con la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí nosotros podemos entender que el día de Jehová no es un día de 24 horas. Es un espacio de tiempo que se ocupa en la línea del tiempo. Prácticamente, el ángel Gabriel le llamaba a este espacio de tiempo, le llamaba el tiempo del fin. Porque le decía a Daniel, dice, porque todas las cosas que yo te he enseñado, Daniel, no es para este tiempo, dice, es para el tiempo del fin. Entonces, aquí, cuando se manifieste este día muy importante para nosotros los cristianos, para todos los creyentes, para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque cuando se manifieste este día, que en el Antiguo Testamento se lo conoce como el día de Jehová, o en el Nuevo Testamento se lo conoce como el día del Señor, justamente en este acontecimiento tan importante para los creyentes, se manifestará. Cristo descenderá del cielo y vendrá a la tierra y se quedará en las nubes. Y arrebatará a todos los creyentes, a todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, pero solamente de un grupo que se lo conoce como las vírgenes prudentes. Solo ellas serán arrebatadas. Y solo ellas tendrán la oportunidad de ingresar con nuestro Señor Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, aquí dice, toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y en el versículo 2 hay dos acontecimientos en un mismo evento. Hay dos acontecimientos en un mismo evento. En el versículo 2 dice, día de tinieblas y de oscuridad. O sea, cuando venga el día de Jehová, dice, será día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. ¿Cómo? La palabra cómo es una palabra comparativa. Dice, como sobre los montes se extiende el alba se extiende. El alba significa el amanecer. Así como vemos cuando la neblina se extiende prácticamente en toda la faz de la tierra, dice, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así, la palabra así es una palabra de confirmación. Así vendrá, dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, ¿cómo podemos determinar que justamente se trata a este pueblo grande y fuerte, se trata de la nación de Rusia? Porque en el libro de Jeremías, como estábamos leyendo momentos atrás, dice que este es uno de los reinos del norte y es el único que cumple prácticamente como una nación
grande y con un poderoso ejército que, aliados con otras naciones musulmanas, que es Irán, Turquía, Sudán, Etiopía, Libia, y posiblemente una de las naciones que se unirán también será, posiblemente puede ser entre Alemania o Armenia. No está bien definido porque justamente entre, entre ese terreno que están ahora en la actualidad viviendo Alemania y Armenia, se encontraban lo que en tiempos antiguos se lo conocía como los asentamientos de Gomer. Entonces, cuando se le unan todas estas naciones, dice que vendrán como nublado. La palabra como es una palabra representativa. Dice que vendrán como nublado para cubrir la tierra. Será un ejército sumamente impresionante, un ejército muy grande que prácticamente cumple la profecía del libro de Lucas. Dice, y cuando vean a Jerusalén rodeados de ejércitos, entonces sabéis que su destrucción ha llegado. Entonces, mis queridos hermanos y todas las personas que tienen la oportunidad de ingresar a este mensaje profético, a este video que yo pude hacer en este día, les dejo como un mensaje de advertencia para que ustedes se vayan preparando, no solamente espiritualmente, porque nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente, sino que también se preparen físicamente. Físicamente, ¿a qué me refiero? Que cuando comience a suceder ante los ojos del mundo esta guerra, que se la conoce como la guerra de Gog y Magog, escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 38, o hablando en palabras técnicas, la guerra de Rusia en contra de Israel, ustedes tengan la oportunidad con este mensaje de estar advertidos, y cuando comience a darse esa guerra, ustedes comiencen a reunir toda clase de alimentos básicos de primera necesidad, para que ustedes, cuando se manifieste esta guerra, no les sorprenda y ustedes estén totalmente preparados con alimentos básicos de primera necesidad, y también con agua y con alimentos que también no se dañen de un día para otro, sino que ustedes puedan recopilar alimentos y puedan inclusive ingresar al YouTube, y ustedes puedan mirar en el YouTube cómo nosotros podemos preservar alimentos por muchos años para que no se puedan dañar y nosotros podamos vivir de los alimentos mientras se manifiesta esta guerra en el plano mundial. Entonces le dejo este video como advertencia para que cuando se manifiesten estos acontecimientos, nosotros estemos totalmente advertidos de lo que está por venir. Y en el video que voy a realizar en estos días, vamos a tratar justamente, vamos a tratar el tercer acontecimiento que está registrado como señal que nos llevará directamente al arrebatamiento de la iglesia. Mis queridos hermanos, estos videos que yo he preparado, estos 4 videos que yo he preparado, son videos sumamente importantes, sumamente interesantes, a pesar de que, como lo manifesté en uno de los videos, soy un predicador nuevo, un predicador que no tiene mucha experiencia, pero que Dios me ha permitido tener un conocimiento muy profundo por medio de la palabra de Dios, y que poco a poco, de acuerdo a cómo voy realizando los diferentes videos y narrando los diferentes acontecimientos, Dios me va dando esa facultad de ir poco a poco soltándome, de ir poco a poco enseñando con mucho tino, con mucho celo, para que
vayamos comprendiendo a la luz de la palabra todos los acontecimientos que están por venir y que realmente nos preparan para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. En ese evento tan maravilloso, tan importante, es que se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Evento que, por cierto, es muy discutido, es muy polémico, inclusive es muy negado dentro de mucho pueblo creyente, de las diferentes congregaciones a nivel mundial. Pero bueno, yo en los primeros videos he tenido la oportunidad de ir explicando paso a paso cómo diferentes congregaciones niegan inclusive el arrebatamiento de la iglesia. Pero la escatología es un tema muy delicado y también un tema muy profundo, donde nosotros a través de estos videos hemos ido conociendo paso a paso, hemos ido conociendo por medio de la palabra de Dios y cómo les he ido tratando de explicar cómo se van a ir desarrollando todos los acontecimientos que están por venir antes que se manifieste el día del Señor. Entonces, por eso les dejo, para el siguiente video, les dejo una gran inquietud para que ustedes, en cada video, ustedes vayan teniendo expectativa de todo lo que se va narrando, de todo lo que se va escuchando a través de la luz de la palabra, podamos nosotros tener interés en cada video, ir teniendo ese interés, esas ganas de seguir escuchando de los diferentes acontecimientos que se van a manifestar. En este día, terminando ya este video, me despido, esperando que este video haya sido de edificación para los creyentes, para todos los hermanos, para todos los que han tenido la oportunidad inclusive de mirar y de escuchar este video. Inclusive hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, sino que al momento de que escuchan acontecimientos de interés mundial, ingresan al video y les atrae por curiosidad y dice, este video está interesante porque relata justamente de los acontecimientos que estamos viviendo ante el plano mundial. Muchas gracias por haberme regalado su valioso tiempo, por haberme prestado atención, para que les sirva a ustedes como edificación y de advertencia para todos los acontecimientos que están por venir. De antemano les agradezco y que Dios les bendiga y será hasta el próximo video.